¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV para ir cerrando esta jornada de día miércoles, con poca actividad, sin prevista ninguna reunión de comisión acá, en esta parte del Congreso de la Nación, porque del otro lado de Pasos Perdidos se reactivó fuertemente la maquinaria de debate parlamentario en el Senado de la Nación y hubo novedades con medias sanciones que salieron emitidas de este recinto. Así que vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver cómo es el panorama. Y la comisión que estaba prevista para mañana, esa que convocaba a los diputados que forman parte de la Comisión de Discapacidad para establecer una capacitación obligatoria, por ejemplo, respecto a la lengua de señas argentina para los 3 poderes del Estado y otros proyectos, entre ellos la creación del programa para la atención del trastorno del espectro autista, quedó nuevamente suspendida, no se pudieron convocar a los diputados que la integran, 31 miembros de distintos bloques, así que quedará pendiente todavía entonces esos debates y se pospondrán para próximas semanas. Ninguna actividad prevista para los próximos días aquí en la Cámara, así que se retomará seguramente con las comisiones que se puedan conformar para los primeros días ya de septiembre. Se languidece agosto sin actividad para mañana, ni obviamente en lo que queda de este rato, ¿no? Ya terminó toda actividad aquí en el Congreso. Así que vamos a repasar un poco algunos proyectos que ya están ingresados. Vamos a hablar con Carlos Cantero, el diputado que reemplazó a Julio Ferreira de la provincia de Jujuy, que lamentablemente el diputado Ferreira falleció a principios de este mes, el 5 de agosto, y en la última sesión de la semana anterior asumió justamente su reemplazo. Así que lo vamos a conocer un poco, sabemos un poquito de su trayectoria política que lo ha llevado hasta aquí, como uno de los integrantes de esa lista que representaba a Jujuy en el 2021, así que veremos también un poco de su trayectoria, de sus ideas, de su mirada, de su análisis sobre la actualidad argentina, que está atravesada sin duda por el proceso electoral. Vamos a repasar también una efeméride en el día de hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, así que vamos a hablar un poco de eso, de los desaparecidos de este Congreso, obviamente, para rendirles un pequeño homenaje. Así que primero, saludar aquí a los colegas, a las colegas, a mis amigues, que ya están con toda la información. Jessica Alcaño, bienvenida. ¿Cómo andas, Ama? Buen miércoles. Gracias. Sí, bueno, hoy, como decías, poca actividad en el día de hoy, pero hubo dictámenes esta semana. Sí. Y hay expectativa de si se puede llegar a confirmar una sesión para el 13 de septiembre. Se estaba barajando como fecha, así que veremos qué pasa. Y de este lado de la mesa, ¿cómo andan? Hola, Meli, Amanda. Antonio. Amanda, ¿cómo estás? Bien. Bueno, siguiendo un poco también lo que pasa en el Senado, Claro, ¿no? Con eso es proyectos lo- que se han votado aquí en la Cámara de Diputados y que han sido tan importantes, como la ley de alquileres, como el proyecto de créditos UBA. Hoy hubo también reuniones de comisiones allí del otro lado de Pasos Perdidos. Hasta ahora todavía no hay definiciones, no hay dictámenes y también hay rumores de modificaciones, así que Sí. hay que ver qué pasa. Es muy probable que todo vuelva, Así es. como un boomerang. Esa es la sensación que dejó ayer el plenario de comisiones en el Senado, con distintas modificaciones, a pesar de la insistencia del interbloque de Juntos por el Cambio para que se trate la media sanción. La información que tengo también es que posiblemente en las próximas horas salga una convocatoria a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictaminar el proyecto Acá. Sí, de Bien. Ciencia 2030. Ya quedó descartado, como decía Jessy, que haya una sesión la semana que viene. Las elecciones en la provincia de Santa Fe marcan un poco el ritmo y complica a que muchos de los diputados y diputadas se ¿Este hagan fin de semana presentes. no? No, El el otro, 10. claro. El domingo 10. Entonces, Falta, es como el tramo final de la campaña Y que van a define hacer- quién es gobernador. así es, define el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Se define principalmente entre Marcelo Lewandowski y Maximiliano Puyaro. Puyaro que por Juntos por el Cambio llegó con más votos después de lo que fue la interna. Hay que ver si puede retener esos votos que fueron de Carolina Lozada. Y también muy reñida la elección en la ciudad de Rosario. Sí, mirá, claro, porque ahí también la interna, que eran muchos candidatos, los que eran dentro de la interna del Frente de Todos, había 5 candidatos para gobernadores y hubo sorpresas también para las candidaturas a intendencia, ¿no? Sí. Como fue el cruce del corte de boletas en Santa Fe. Así es, mucho cruce de corte de boleta y que deja un escenario de segunda vuelta de balotaje anticipado, porque son 2 los candidatos que van a estar disputando por la intendencia. Claro. Después de una gran interna. Va a ser Pablo Habkin
por Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el espejo de Juntos por el Cambio en la provincia del Litoral, y Juan Monteverde, que llega de construir una ciudad futura, este espacio político que aglutinó a distintos sectores de la izquierda y de la centroizquierda. Sí, más autonomista, Más pero que bueno, autonomista, confluyen también con el Frente de Todos o con Unión por la Patria en este contexto. Pero que recuerdo que Ciudad Futura tuvo hace ya 2 elecciones atrás, mínimo, no digo la del 2021, sino Sí, en la 2019. del 2019, que quisieron presentar una lista toda de mujeres y se las impugnaron por el cupo, ¿no? Ahí usaron la paridad para desfavorecer la accesibilidad de mujeres o una lista más feminista, que era la impronta que habían impulsado, porque eran mayoritariamente Sí. mujeres candidatas, ¿no? Lo hicieron un poco para provocar también esta perspectiva que cuando hay que equilibrar la balanza en la desigualdad de género, se apela obviamente como estrategia a la paridad de género, a los cupos, pero cuando se busca justamente contribuir a que haya un piso igualitario, ¿no? Que haya gran cantidad de mujeres cuando no las hay, donde no las hay, para luego establecer la paridad, bueno, ahí te aplican Sí. la paridad default, ¿no? Porque tiene que ver igual de las listas. Esa fue la primera participación electoral que tuvo ese espacio en 2019, quedó como la 4ª fuerza en la ciudad de Rosario. En 2021 participaron por la elección de medio término, la elección legislativa de la ciudad, y Juan Monteverde fue electo concejal. Y desde su banca en el Honorable Consejo Deliberante de Rosario empezó a trabajar, armó un espacio y decidieron sumarse a la coalición oficialista a nivel provincial, sumarse al espacio que lidera el gobernador Omar Perotti para disputar estas elecciones. Bueno, interesante entonces lo que va a pasar en una semana y media, pero Así es. están calentando ahora los motores porque es el tramo final. Mucho de lo que pase ahí no se puede trasladar, obviamente, al proceso nacional, pero sí le va a dar, por ejemplo, a cada uno de los espacios un piso un poco más interesante para pensarse respecto a las elecciones generales del 22 de octubre, ¿no? Que ahí va a ser el momento de definiciones para elegir presidente, presidenta de la nación, con los candidatos y candidatas que superaron las PASO y que resolvieron finalmente sus internas en cada espacio. Así que Santa Fe es el tercer distrito más poblado de la Argentina. Después de la provincia de Buenos Aires viene Córdoba, Santa Fe, que está muy cerquita en cantidad de población, más de 8.300.000 personas, y es una plaza muy importante, ¿no? Que se vienen disputando hace mucho tiempo ya, oficialismo y oposición, y que la oposición va construyendo también, que viene gobernando la provincia hace muchos años, principalmente con el socialismo, pero con esta alianza con la coalición cívica, con el ARI, con desprendimientos también del radicalismo, que hoy confluyen todos juntos con Maximiliano Puyaro. No, Sí, justamente la la coalición clase cívica no Sí, es estuvo. el único que no estuvo Sí. ahí. Presentó Pero al siempre candidato están como Maradona. juntos, sí, Por- ahí le salió por otro lado porque en esa interna se quedaron por afuera. Sí, ahora fíjate la posibilidad Yo digo, de en que términos generales siempre acompañan Sí. ese sector Sí. de manera... provincial, por lo Sí, menos. por lo- En la tres, provincia. en 3 periodos de gobierno, si Puyaro logra ganar la elección, va a haber cambiado de color político. O sea, los últimos 3 gobernaciones, si gana Puyaro, serían todas de signos políticos. Todas de diferentes. distintos signos políticos. Hay que decir que en radicalismo, Santa Fe- peronismo y socialismo, peronismo y radicalismo. Hay que decir que en Santa Fe no hay reelección de Exactamente. gobernador, no se puede reelegir la gobernación, pero sí se puede construir sucesiones, ¿no? Claro, que el Continuidades. socialismo lo ha hecho en distintas oportunidades, no en esta última, por eso perdió la gobernación por el peronismo, y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir finalmente el 10 de septiembre. Veremos. En esa fecha estaremos más pendientes de lo que sucede en Santa Fe. Por ahora vamos a concentrarnos en alquileres. Uno de los proyectos que se intentó discutir la semana pasada en la sesión tiene que ver con cómo regular los alquileres temporarios. Y algo similar pasó hoy, o una réplica de ese proyecto también se intentó comenzar a discutir hoy en el contexto del Senado de la Nación, ¿no? Recordemos que ayer en plenario de comisiones, Legislación General y Presupuesto y Hacienda comenzaron a discutir la media sanción que salió de aquí de la Cámara de Diputados para modificar la 27.551, que es la ley que regula, la primera ley que regula en Argentina los alquileres. Hubo otro antecedente en el primer peronismo, pero después de todo ese proceso y varias dictaduras militares se constituían esos acuerdos a través solamente del Código Civil y Comercial ahora, cuando se unificaron en el año 2014. Antes solamente esos contratos se regulaban por el Código Civil, ahora se estableció hasta el 2020 una ley que se busca modificar. Jessy, nos vas a contar del proyecto que presentó Penaca, la Secretaría Parlamentaria del Oficialismo,
intentó discutirse la semana pasada, pero bueno, todavía en el plenario, en el recinto no logró los números para que se aprobara esa discusión sobre tablas, así que tiene que pasar todo el proceso de las comisiones ahora. Así es, Amanda, como bien decía, se intentó incluir en el temario, no alcanzó la mayoría especial porque el proyecto de la diputada Penaca ingresó a la Cámara justo un día antes de la sesión donde se hizo la modificación de la ley de alquileres y bueno, no tenía dictamen, no había sido tratado en comisiones, por eso necesitaba esa mayoría especial que no alcanzó. Un dato que este proyecto no solamente lo acompañan diputados del oficialismo, sino que cuenta también con la firma del diputado Enrique Esteves del socialismo, que ha acompañado también a este proyecto. Vamos a la siguiente placa para ver un poco de qué se trata, porque está muy en debate, como bien vos decías, Aman, es probable que en el Senado comience a discutirse, porque desde el oficialismo lo pusieron como parte del temario para debatir la ley de alquileres. Condicionaron un poco el debate en las comisiones de alquileres en la Cámara de Senadores con este proyecto, ¿no? Sí, mañana es el plenario. Claro, así es. Entonces, puede ser que avancen. El proyecto fue presentado, perdón, Jessy, Sí. en marzo fue Claro. presentado por la senadora. Claro, la senadora Yani ya había presentado un proyecto, Penaca hace esta estrategia de presentarlo el día anterior de la sesión, porque recordemos que la Cámara de Inmobiliarias también había presentado en esos días antes de la sesión un proyecto que terminó siendo el que de algún modo inspiró la Los 4 modificación de meses. 4 meses, Sí. casualidades de la vida que justo entró ese proyecto y les pareció que daba. O sea, hay un proyecto que se viene pensándose muchos meses para regular los alquileres Sí. temporarios, ¿no? No, esto también nos muestra el juego político dentro de la Cámara, que no es que una vez que se dictamina se cierra el debate. Exacto. Digo, la ley de alquileres en diputados dejó expuesto completamente eso. Digo, teníamos un dictamen hace más de un año y quedó una parte de ese dictamen, que bueno, fue lo que permitió llegar a distintos acuerdos y demás cuestiones, pero no es que se cierra el debate, que se firme un dictamen. Exacto, y también se aprovechan las oportunidades de ese debate que se instaló con respecto al el proyecto de Penaca para recoger el guante y decir, bueno, discutamos eso. Discutamos esto también y además que es una realidad que es una problemática, ¿no?, que viven hoy los inquilinos, porque muchas de las viviendas se retiran del mercado para ponerlos como alquileres temporarios y no para el uso de la vivienda. Por eso también están en precio dólar o hay poca oferta para la vivienda, digamos, ¿no? O sea, para los que necesitan vivir en las distintas ciudades, y sobre todo afecta a las ciudades turísticas donde se han extendido muchísimo. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires también han crecido mucho. Recuerdo cuando se inspiró el dictamen de la oposición, quien llevó adelante esa discusión fue Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, y nos comentaba que en Bariloche, de donde él es oriundo, tienen este problema, ¿no? Planteaba que la ley de alquileres lo que había generado era una crisis muy profunda porque, bueno, la mayoría de los destinos de alquiler son para turistas, ¿no? Claro. Para esta dinámica, en vez de Y alquilar un encarece hotel, mucho por supuesto. los alquileres para quienes viven en esas ciudades, ¿no? Sí, tienen O sea, como un ese es. efecto ola. Claro. Por eso todos los inquilinos e inquilinas también están pendientes de este debate sobre qué posibilidades hay o cuál debería ser la regulación de los alquileres temporarios. Este es el proyecto que está presentado. En los fundamentos, lo que explicita la diputada Penaca es que, según estimaciones no oficiales, porque no hay un registro pero que no se cumple, y todas las estadísticas son de distintos centros de investigación, dice que hoy existen más de 30.000 propiedades que se ofertan a través del alquiler temporario en todo el país. Y el proyecto justamente lo que pretende es armonizar, dice, el desarrollo de la actividad de alquileres temporarios con la situación habitacional de las distintas jurisdicciones de todo el país. No hay legislación hoy en día que brinde especificaciones o definiciones claras al respecto de todo lo que es esta actividad y los actores que entran en juego. Por eso esta es una primera iniciativa para intentar saldar eso, porque en la actual ley de alquileres se pone como una excepción, nada más, uno de los artículos pone los que son para fines turísticos como una excepción del plazo de los contratos de 3 años. Sí, pero no igual, dice nada más. Esto piensa solamente el universo del alquiler temporario para turistas, ¿no? Porque acá hay mucho alquiler subtemporario, subalquiler, el famoso, recontra 1000, subalquiler, ¿no? El que viene con los Piezas. muebles, el alquiler amoblado. El alquiler amoblado, las piezas, ¿no? Las piezas también tienen un impacto con todo esto. Nadie se le ocurre regularlo porque parece que no fuera un universo posible, pero esto también impacta en relación a los alquileres informales, ¿no? Que son la mayoría, además. No solo se alquila una casa entera, hay mucha gente que vive en piezas. Sí, tal cual. Mucha. No solo eso, hoy
hoy escuchaba un representante de las cámaras inmobiliarias planteando lo positivo que genera esto de los alquileres temporarios, porque planteaba la posibilidad de darle un mayor valor a un inmueble y que cada uno pueda vivir donde sus ingresos le permitan vivir. Perfecto, un gran criterio. Ese fue uno de los argumentos que hasta ahora no lo había escuchado. Una novedad. Y creo que había escuchado varios, pero ese no... Están participando en muchos medios de comunicación, Ese los hoy no representantes lo de había las escuchado. cámaras inmobiliarias. Sí. Sí, como decía Amanda, también presentaron su proyecto aquí, han venido también Ayer a las estuvieron en el distintas Senado con informativas. Juntos por el Ayer Cambio. fueron invitados por Juntos por el Cambio. Así es. Bueno, vamos un poco a ver ahora en la siguiente placa algunas especificaciones que hace el proyecto. Primero define lo que es el alquiler temporario, para que son aquellas viviendas que tengan unidades habitacionales que tengan por objeto la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos, de descanso o cualquier otro fin por un plazo de hasta 3 meses. Y define también lo que son las plataformas digitales, que son a través de las cuales se comercializan, promocionan, publicitan, ofertan o intermedian por medios informáticos, y también define lo que es conocido en estas plataformas como el anfitrión, que es el propietario de esas unidades, y los huéspedes, que son los que contratan el servicio. Esto es uno de los primeros artículos que hace las definiciones para saber de qué estamos hablando. Vamos a la siguiente placa para ver las propuestas. Esto creo que es uno de los puntos más concretos o que afectaría más directamente en la realidad si se aplicara este proyecto, porque pone como obligación para las plataformas digitales que, primero, que tengan que habilitar un campo para que el propietario o administrador informe número de inscripción, registro, licencias, y corresponde por la normativa de las jurisdicciones, porque hay muchas provincias que tienen algunas normativas. Lo tienen regulado. Claro, que lo tienen regulado, que ponen se tienen que inscribir. Bueno, entonces, si en esas provincias todas las propiedades, digamos, que se pongan para alquiler temporario, tienen que tener las plataformas digitales toda esa identificación. Y que obliga también a las plataformas a que se proceda a la baja de las ofertas para alquileres temporarios que estén notificadas por el Ministerio de Turismo y Deportes, que incumplan las obligaciones de esas jurisdicciones. O sea que pone también en el Ministerio de Turismo como una facultad para interactuar con las aplicaciones, en definitiva, ¿no? Así es. Y Si para se tener un incumple alguna control. normativa, aplicación del registro, Y sí. sí. claro, pueden ordenar que den de baja. Y ahora vamos a la siguiente placa. Por eso el control tiene que ser, bueno, Un poco más estricto, Más ¿no? estricto, lo claro. que siempre cuesta también. Esto es lo que decía que es lo más concreto, que es obligación que las plataformas utilicen la moneda nacional, pesos argentinos, para todas las ofertas de unidades radicadas en el territorio nacional para búsquedas realizadas desde el territorio nacional, y que sus pagos se hagan por medios de pago electrónicos nacionales. Es decir, que quienes estén buscando vacacionar desde Argentina, en alguna otra provincia de la Argentina, tienen que ofertarle esos alquileres en pesos. No lo pueden hacer en Algo dólares. que no parece muy loco. No, No, que es la lógica. porque acá tendría que la ser lo moneda más es el normal. peso. En cualquier otro lugar que vas, te lo ofrecen en la moneda local. No, lo que me parece, lo que no entiendo del todo es lo del pago efectuado a través de medios de pago electrónico nacional. Claro, O sea, que tenés que tener una cuenta de Banco Nacional, ¿no? Sí, que no puedas hacerlo, que ese dinero no tenga que salir afuera del país directamente. O sea que, pero Claro, los usuarios cualquiera que tenga una internacionales- cuenta. No, por eso desde adentro de Argentina. La Argentina, es para que El los turismo argentinos, Para que argentinas puedan, Bien, digamos, entiendo. tener alquileres temporarios en pesos y no en dólares, como Perfecto, ocurre sí. mayormente Exacto. hoy en día. Y que no puedan triangular el pago. Claro. Bien, Claro. O sea, si bien. un Así es. argentino se quiere de vacaciones a Tucumán, que Claro, no- porque eso también tiene que ver con que las propiedades están acá y los dueños son de acá. Son de acá, Entonces sí, deberían sí. recibir, digamos, efectivo, en definitiva, ¿no? Que no llegue, pueda pagar la vivienda, pero por eso entiendo lo del pago entonces a través de medios nacionales. Así es. Y también es obligación de las plataformas, según el proyecto, informar al organismo de jurisdicción nacional, que, digamos, tiene que ser el Ministerio de Turismo, digamos, que es el de aplicación, o quien lo reemplace en un futuro. Le tienen que informar
en forma anónima y desagregada cada 6 meses para fines únicamente estadísticos todo lo que solicite ese organismo, ¿no? O sea, para poder tener un control, digamos, o un registro de cuántos, como no hay datos oficiales hoy en día, se intenta buscar esa información para saber cuántos son los alquileres temporarios que hay, cómo son por provincia, cómo se componen, Claro, cuáles son los mapa, precios. digamos. Claro, exactamente. Entonces, cada 6 meses las plataformas tienen que brindar un informe. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver otras propuestas. Esto también creo que es interesante, hay que ver, digamos, puede ser estar en debate, digamos, cuáles son las cantidades de inmuebles como topes, pero propone que cuando 4 o más inmuebles con destino al alquiler temporario pertenezcan a un mismo propietario, administración o se ofrezcan bajo una misma marca, que queden excluidos de esta norma y que pasen a regirse por la ley de hotelería. Bien. Que la ley de hotelería vos necesitas tener una licencia, tenés, digamos, otros requisitos, necesitas una habilitación. Claro, no puede Claro. ser que el propietario tenga 4... No, es hasta 3. Hasta 3. Entrarían, los alcanzados por esta ley serían los que ofrecen Claro. hasta 3 propiedades, porque si no hay una competencia desleal Claro. justamente Claro. con el sector turístico. Claro, claro. y Sí, además porque bueno, la muchos propiedad- informes que han salido sobre alquileres temporarios de distintos centros de estadísticas y de estudios mostraban, digamos, justamente que parte del fenómeno de alquileres temporarios muestra que hay mucha concentración. Claro, que hay mucha gente, hay poca gente que tiene muchos inmuebles para poner en alquiler. Claro, digamos. entonces quizás una misma persona que tiene muchos, entonces, bueno, es una manera de... No es el ejemplo Permitirle que al siempre jubilado. escuchamos del Claro. jubilado Así que es. tiene su Es un mega renta. jubilado. Claro. Un Sí. jubilado al que E le fue intenta muy bien en la separar de vida. alguna manera. Hay que ver si, o sea, es discutible, digamos, si tienen que ser desde 4 inmuebles o menos, pero bueno, intenta separar a quienes tienen, complementan su ingreso Por ahí y a un quienes jubilado que le tienen fue muy una bien gran y que concentración tuvo de posibilidad propiedades. de comprarse 4 casas, porque tiene una donde vive, más otras 3, para mejorar su jubilación siempre, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y después... Mira qué lo- obediente, Samantha. Todos te dijimos sigue Sí, en está coro. muy bien, me gusta esta clase. Tienen todos 10. Después también lo que hace el proyecto, esto no lo pone como algo obligatorio en la ley, sino como una sugerencia, invitando a las jurisdicciones provinciales y municipales a diseñar e implementar marcos regulatorios que tengan, por ejemplo, la creación de un registro y o implementación de licencias habilitantes para ejercer la actividad de alquileres temporarios, que se limite la cantidad de licencias y o habilitaciones otorgadas, procurando la armónica convivencia entre las unidades destinadas a alquiler temporario y al residencial tradicional, y también que implementen un sistema de multas y penalidades por infracciones a la normativa local y un sistema de denuncias por irregularidades e incumplimientos. Esto, insisto, o sea, se plantea como una sugerencia, dice, invitamos a todos a que avancen en este sentido, pero no está como algo que va a ser obligatorio en caso de que se avance con la ley. Creo que ya estamos, no Sí, sé estamos si listos está. con esto. Esta es la última. Así que bueno, este es un Por poco... acá va la discusión, digamos, de alquileres Sí. temporarios. Cómo ir regulando un poco, primero la concentración, para que no haya privilegios de algunos sectores que especulan también, porque tiene que ver con casas para alquiler temporario. Puede ser para turismo, pero implica que hay familias que no pueden acceder a esa casa por el lapso de 3 años de habitación permanente, pero también para que se empiece a tener un registro mejor, porque también son hábitos que van cambiando, ¿no? Analizaban eso hace algunos días atrás cuando se presentó este proyecto justamente, que no son los mismos hábitos de turismo hoy que hace 10 años atrás cuando te ibas a un hotel o te ibas a unos alquileres que incluían bed and breakfast, que podías tener tu cocinita y esas cosas, pero Tipo era posada, un sistema de hotel. Eso, Claro. pagabas también que te limpien y todo el proceso. No era una persona individual, era un hotel que que estaba organizado de manera como departamentitos. Esto que decías vos, que quieren plantear para quienes tienes más de 4 inmuebles, ¿no? Ujú. Porque Así es. tiene que ver también con esas dinámicas sociales que se dan en torno a los mecanismos del turismo, y además porque muchos lugares han quedado completamente, digamos, deformados en ese sentido. No hay más hoteles, no se accede más, digo, hay zonas donde solamente o hay cabañas de lujo o campings de lujo y no hay posibilidad de acceder de otra manera, si no es a través de esos sistemas. O incluso también
ya no hay forma de alquilar una casa para las vacaciones si no es a través de una aplicación de esas características, ¿no? Que tiene todas las condiciones vinculadas sobre todo a la dinámica de los precios internacionales. Antes había clasificados, yo me acuerdo, mi madre se fijaba en los clasificados para en las vacaciones allá por los 80 y los 90 alquilar un departamentito, buscar ¿no? teléfonos. Claro, sí, yo lo he hecho te también. hacían hacer eso, ¿no? Buscar teléfonos en la clasificados de un diario para poder ir de vacaciones a la costa. Ahora ya no existe más esa dinámica, es otra, por la tecnología que también es muy excluyente, ¿no? Digamos, todo. Claro. No todo el mundo accede, por más que creamos que todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene Instagram. Se enteran de las cosas de otra manera. Así es, sí, Mucho creo menos. que también lo del el tema del... Hay mucho debate alrededor del precio, ¿no? O sea, de la moneda en la que se fija el precio, que es parte de la problemática Exacto, también, la porque clave. justamente la generalización de estos alquileres temporarios presiona mucho, no solo que aumenten los alquileres, sino que la gran mayoría, uno hoy ingresa, lo puede chequear, ingresa a cualquier plataforma, la mayoría, el 80-90% de las publicaciones ya están en dólares, incluso para las que son para vivir. Sí, sí, eso es. Entonces es una problemática, por eso o sea, que se ponga explícito que tenga que ser con moneda nacional es parte también de avanzar en dar esa discusión. Sí, total. Ayer lo llamativo fue que en el plenario de comisiones del Senado surgió el tema de el precio en moneda extranjera por parte de un propio senador Sí, oficialista. que lo Mauricio cracharon Clos. en todo Sí. la red Twitter, ex Twitter. Sí, sí. Claro, Lo porque cracharon su bastante. proyecto, el senador Maurice Clos, creo Sí. que fue, su proyecto propone que se pueda actualizar el precio de los alquileres por la evolución del dólar oficial, Ujú. por la inflación y da uno más, que no me acuerdo qué era, pero bueno, daba como distintas Claro. opciones, entre ellos la del dólar y bueno, ahí... Y él decía que si ya se fijaba un precio en dólar, no iba a haber tanto problema con el cambio del precio. No sé, bueno, son apreciaciones. Lo importante es que se discuta esta situación particular que tiene que ver con el destino para turismo de los alquileres de viviendas, no ya de habitaciones, no ya de pequeños lugares, sino casas enteras, grandes, importantes, que se destinan para el alquiler turístico y no para la vivienda, que hay un déficit importantísimo, no solo en Argentina, es una discusión mundial. Quien habló de todo esto es el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que nos visitó hace algunos días atrás y estuvo haciendo un resumen y una síntesis de los temas importantes que quedan todavía en la Cámara y señaló algo respecto de los alquileres temporarios. Bueno, llegó al recinto el dictamen que nosotros habíamos firmado en junio del año pasado. En aquel momento ya habían quedado claras las dos posiciones que terminaron expresándose en el día de ayer. Una que es la que expresamos nosotros, que pensamos que para ampliar el stock de viviendas en alquiler no hay que atentar contra el corazón de la ley de alquileres, que justamente tenían que ver con los derechos de los inquilinos, sino que había que generar, por un lado, incentivos para los propietarios, principalmente los propietarios más pequeños, 1, 2, 3 viviendas para que la pongan en alquiler. Y en segundo lugar, no lo pudimos tratar porque nos rechazaron también el tratamiento sobre tablas, pero creo que se abrió un debate interesante que es que casi no tuvo registro periodístico, ¿no? El pedido que hizo nuestra compañera Paula Penaca de empezar a trabajar sobre la regulación de las plataformas, que es un temazo imprescindible de abordar en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como Ushuaia, como Bariloche. Turísticas, claro. Sí, pero también en otras donde vos tenés economías fuertemente ancladas a la evolución del dólar. Claro. Ahí te puedo citar Neuquén, te puedo citar por todo el fenómeno de los hidrocarburos, obviamente. Ajá. Te puedo citar Rosario, ¿no? Con todo lo que se genera alrededor de la cuestión del campo. Entonces, es un tema muy interesante porque el proceso, yo lo dije en mi discurso, de En España está regulado, ¿no? No, mirá, te agrego algo más. Hay regulaciones. Nosotros cuando vinieron acá, la jefa de gabinete de Portugal, estuvimos hablando del tema. En determinadas comunidades de España se está debatiendo el tema. En Alemania se está debatiendo ¿Y cómo el tema. son esas Pero experiencias? aparte te digo algo más, porque ayer fue muy... No, las experiencias son todas incipientes y complejas. Porque ok. después... Y hay una cosa que no es menor. Que acá lo único que vemos nosotros es el Congreso de la Nación. Pero hay un montón de elementos que se pueden tener en cuenta con legislaciones provinciales y también locales.
que acá es como que está fuera del radar, ¿no? Digo, también eso, acordate que el famoso tema de Berlín respecto a una legislación de avanzada respecto al tema de alquileres, después tuvo fallo de la justicia en contra porque Berlín había asumido competencias que no le eran propias de la escala de gobierno de Berlín. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo aportan los distintos niveles del Estado a tratar de solucionar este problema. Pero te digo algo que sobre 34 países, los 34 países más desarrollados, de acuerdo a la OCDE, en 23 hay regulaciones respecto a cómo tienen que subir los alquileres. Y en 13 de esos 34 te regulan cuál es el piso del primer contrato. O sea, te regulan el monto del primer contrato. Entonces, toda esta cosa de que el mercado lo resuelve, de que hay que dejar que el mercado resuelva Pero todo. aparte eso ya sucedió y no funcionó. Pero aparte el mercado no son entes abstractos. El mercado son propietarios, intermediadores, ¿no? e inquilinos. La situación de poder, ayer también lo traté de explicar, en cada uno de los eslabones de esto que denominamos el mercado, es totalmente distinto. No es lo mismo el inquilino que va y que ahora va a tener, en lugar de un contrato de 3 años, ahora cuando se apruebe, ¿no? Porque no se aprobó nada, es una media sanción, ¿no? De 3 años a 2. De 1 año de actualización del contrato a 4 meses. Antes tenías una fórmula que se la criticó, pero que en el último tiempo, con el proceso de inflación, terminaba funcionando como un techo para el contrato. Ahora dicen, se pueden tomar, entre otros índices, todos dan por arriba del ICL, todos, o ninguno. Entonces eso somete al inquilino a estar cada 4 meses negociando. A ver, esto no es que no pasó nunca en la Argentina. Yo hasta entrado ya cuando me casé, siempre fui inquilino. Tuve problemas enormes hasta de garantía con problemas, digamos, todas esas cosas feas que pasan en una familia de inquilinos, ¿no? El 2002, yo recuerdo de ir cada 3 meses a renegociar con el propietario el valor del alquiler. Hoy, lo que votó Juntos por el Cambio y que festeja cierto sector, insisto, cierto sector del mercado inmobiliario de propietarios, es algo que va claramente en contra de los inquilinos. Ahí escuchábamos al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, conversando con nuestros colegas de la segunda edición, un poco analizando la conflictividad respecto a la situación de los alquileres y la propuesta del oficialismo para avanzar con los alquileres temporarios, con una regulación, con un control en algún sentido para que también se incentive la puesta en alquiler de departamentos para vivienda, con destino a vivienda. 9 millones de inquilinos en el país que no alquilan temporariamente, que alquilan todos los días para vivir en una casa. Y de eso se trata el debate más importante, el derecho a la vivienda. También habló la diputada Carolina Yutrovic, habló en tercera edición justamente en estos días también reflexionando un poco en torno a esta propuesta que impulsa aquí la diputada Penaca. Como bien se marcaba en la presentación del proyecto por parte de Paula, Tierra del Fuego, en este caso Ushuaia en particular, que es la ciudad por excelencia con mucha actividad turística, ha tenido un crecimiento, digamos, que ha duplicado, digamos, la cantidad de oferta de lo que es el alquiler temporario dedicado al turismo, y eso también es una cuestión que, como lo plantea el proyecto, hay que empezar a mirar con una lupa, porque me parece que lo que se busca y hay un reclamo de los sectores de las cámaras es que haya una cuestión equitativa, ¿no?, de condiciones de esa oferta, porque algunos tienen que pagar impuestos, que declarar, que tener todo registrado y otros no, y eso es una cuestión de desventaja. Entonces me parece que ahí el Estado tiene que poner, digamos, su acción para equiparar esas condiciones. Por eso se habla de una regulación y sobre todo esto que debería estar, que está prohibido, pero que no se respeta lamentablemente, que es que los precios deberían estar en pesos, digamos, porque nosotros tenemos todavía nuestra moneda nacional y eso debería ser así. Entonces, bueno, me parece que bueno, en el intento de poder poner en discusión otros temas, así como la oposición quería también poner temas sobre tablas, la diputada propuso esto, digamos, en la sesión de ayer, pero bueno, todo lo que significaba sobre tablas
tenía la suficiente votación y entonces la suficiente cantidad de votos de la Cámara, la mayoría grabada, así que bueno, quedaron ahí y bueno, estaremos a la espera de que este proyecto vaya a comisión y se pueda tratar, ¿no? Aquí estamos ordenándonos un poquito. Ustedes estaban viendo justamente a la diputada Jutrovic conversando con nosotros en estos días justamente respecto de la media sanción de la ley de alquileres, pero también la discusión en torno al alquiler temporario, y es parte de las discusiones que estamos teniendo justamente en relación a esos debates aquí en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado de la Nación. Mientras tanto nos ordenamos porque tenemos una visita especial. El último diputado que ingresó a la Cámara, el diputado Carlos Cantero. No, tenés que venir más cerquita mío. ¿O más para allá? Para allá, un poquito más para allá. Estamos ordenándonos acá en vivo y en directo. Algo parecido le hicieron a De la Rúa, así que... Somos un montón, ¿no? Porque somos una gran mesa hoy en este equipo. Y le damos la bienvenida entonces al diputado Carlos Cantero, que acaba de asumir ahora, hace una semanita nada más, el lugar del diputado Ferreira, que recordábamos lamentablemente falleció el 5 de agosto. Y juraste. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, el miércoles pasado, la sesión especial, me tocó jurar, digamos, en lugar de don Julio Ferreira, un hombre que era un amigo personal, digamos, nos conocíamos mucho en Jujuy y además un histórico funcionario en la provincia, muchísimos años, fue el director del registro civil. Sí. Y bueno, todos los vio nacer a todos y los vio casarse a todos, así más es, o menos. Y sí, y todos los jujeños le debíamos alguna atención que seguramente él, con esas formas tan gentiles, digamos, que tenía. Muy campechano. Así es, gran hombre, la verdad. Nos contabas también un poco, te estamos conociendo, te vamos a conocer a partir de ahora, tu trayectoria. Venís de competir en las listas en la última elección por la Intendencia de San Salvador, pero tenés una trayectoria también desde hace muchos años de formar parte de ese espacio que es justamente el Movimiento Nacional y Popular en Jujuy, ¿no? Bueno, más del Frente Renovador, pero en la confluencia del peronismo y el Movimiento Nacional y Popular. Sí, así es. Bueno, yo la verdad que milito desde muy, muy joven. Mi primera elección fue la de Cámpora Solano Lima. ¡Wow! Ahí inauguraste tu primer voto. Sí, no voté en esa elección porque yo todavía no tenía edad para votar. No se votaba a los 16 en esa época. Pero ya participé después en la de Perón. Bueno, recorrimos aquellos años 73 de los 70. En adelante. Exactamente. Bueno, tuvimos, digamos, la experiencia de la muerte del general en aquella época. Nos tocó el proceso, el retorno a la democracia y todas las experiencias del peronismo en esas épocas. Y bueno, uno tiene... Digamos que soy un testigo privilegiado, digamos, de la historia de los 40 argentina. Años esta sin interrumpida democracia. Así es. ¿Qué tal, diputado? Bueno, bienvenido en primer lugar. Y bueno, las últimas semanas tuvimos la presencia del Tercer Malón de la Paz. Bueno, estuvo todo el conflicto en Jujuy, para preguntarle si tomó contacto con los reclamos del Tercer Malón de la Paz y cómo ve que se puede coordinar con el Congreso, ¿no? Para avanzar en los reclamos. Sí, bueno, algunos de los que estuvieron entre sus principales dirigentes los conozco personalmente, inclusive milité con ellos en algún momento porque varios de ellos participaron en nuestras listas de convencionales constituyentes porque nosotros, del espacio que formamos, entendíamos que los representantes de los pueblos de origen deberían estar, digamos, como convencionales constituyentes justamente para que se discutiera y se defendiera en la Constitución de Jujuy la participación, digamos, de los pueblos originarios en defensa de su tierra, de su agua y de sus recursos naturales, ¿no? Así que los conozco a varios de ellos personalmente, conversé con ellos antes de que vinieran a Jujuy, de Jujuy a Buenos Aires, y tengo, digamos, una relación personal con varios de ellos. ¿Y cómo está la situación en Jujuy? Porque después de aquella gran represión del 20 de junio, algunas manifestaciones que hubo acá también de algunos diputados, la comisión, de hecho, una comisión, creo que la de población, ¿no? La de peticiones y poderes había planteado la posibilidad de hacer algún tipo también de discusión al respecto. Resonó en el recinto, pero hoy ya 2 meses, más de 2 meses de aquella situación. Sí. ¿Cómo está el clima en Jujuy? ¿Cómo está la resolución de la situación?
Bueno, el clima en Jujuy está bastante más tranquilo. Todavía hay cortes de ruta en la provincia. Yo estuve el día domingo en la localidad de La Quiaca. Hay un corte que permiten pasar los vehículos cada 3 horas en la localidad de Abrapampa. El acceso a La Quiaca también. Y hay lugares donde todavía está visibilizado, digamos, el conflicto en estos cortes de ruta. La verdad que, lamentablemente, digamos, no tenemos demasiada posibilidad de resolverlo nosotros el problema. Yo estuve conversando con algunos diputados, digamos, de nuestra bancada, y hay una intención de manifestar públicamente, digamos, el apoyo, digamos, a los pueblos originarios y a la posibilidad de que se encuentre la forma, ya sea de suspender, digamos, la aplicación de estos artículos de conflicto. Claro, como pasó con el artículo que limitaba la protesta, ¿no? Correcto. Que finalmente se eliminó de la Constitución. Sí, el problema es que se llevaron adelante todos los pasos, digamos, que marca la Constitución de la provincia para llegar a reformar la Constitución. Claro. Y además, constituyentes que pertenecían, digamos, al espacio del Partido Justicialista en ese momento, también avalaron, digamos. Antes de la intervención. Antes de la intervención. Que bueno, fue uno de los motivos de la intervención justamente. Entonces no podemos decir que lo que se hizo sea ilegal. Podemos quizás decir que es ilegítimo, pero no que es ilegal. Entonces, esta Constitución se llegó a jurar por parte de todos los participantes. Hoy se encuentra vigente. Es más, el gobernador de la provincia acaba de mandar más de 30 leyes a la legislatura de la provincia para reglamentar y regular, digamos, la aplicación de la Constitución, la nueva Constitución vigente. O sea que es todo muy complejo porque, digamos, el proceso democrático, republicano y todo lo que las leyes indican, la formalidad se llevó adelante. Por supuesto, eso no resuelve ni los reclamos, ni los legítimos reclamos de muchos pobladores del norte de nuestra provincia, porque yo lo decía hace unos días atrás, digamos, para quienes viven al lado del Río de la Plata, un litro de agua quizás no sea un problema, pero para quienes viven en la puna de Jujuy, pero igual para algunos de los que viven cerca del Río de la Plata, y para muchos que sí es un problema. Sí, seguramente. Digo como la imagen de tanta agua, ¿no? Exacto. Pero bueno, para un jujeño, para un catamarqueño, para un salteño, donde el agua en las regiones más desérticas de nuestras provincias es la vida, de comunidades que viven de la agricultura, de la ganadería. Bueno, el hecho de que la explotación de este nuevo petróleo blanco, digamos, que es el litio, mucha gente no sabe, pero para producir una tonelada de litio se utiliza 1 millón de litros de agua. Wow. Entonces es agua que después no llega a nuestra quebrada de Humahuaca, no llega a los ríos que pasan por la misma ciudad de Jujuy, y tampoco llegan, digamos, a lo que después es, digamos, lo que es nuestro ramal jujeño, que es la zona tropical donde están los ingenios azucareros. Bueno, todo un problema que quizás no lo vemos hoy como no veíamos hace 100 años el problema de la contaminación ambiental que hoy nos causa tantos problemas, ¿no? Y diputado, yo quería preguntarle qué evaluación hace usted del comportamiento que tuvo cuando se trató la reforma el Partido Justicialista y cómo evalúa ya después de casi 2 meses la intervención de Aníbal Fernández. Bueno, la verdad que nosotros, justamente, digamos, en desacuerdo con las actitudes que había tenido la conducción, que yo digo es la conducción de los últimos 20 años, digamos, del peronismo de la provincia, ¿no? Rovira, ¿no? No, nosotros el presidente nuestro es el actual diputado provincial Rubén Rivarola. Rovira es el de Misiones. El de Misiones, me confundí de este oeste del norte. El ex senador Genefe, Guillermo Genefe, el vicepresidente. La ex senadora nacional Liliana Fellner, hermana del ex gobernador de la provincia. La historia de la conducción de los 20 años del peronismo estaba representada en esa conducción del peronismo de la provincia. Muchos dirigentes que somos históricamente peronistas, aunque algunos como yo estamos en el Frente Renovador, pero venimos de la misma vertiente del movimiento nacional, en desacuerdo con eso decidimos justamente
participar como una alternativa distinta a estos hombres y mujeres que estaban representando, digamos, al PJ. Durante tantos años. Y que además no representan al todo el peronismo de la Exacto. provincia, porque nosotros hemos sufrido un proceso, digamos, como de expulsión de nuestros militantes, de nuestros dirigentes, porque al no sentirse ni representados ni contenidos, terminaban generando o partidos provinciales o partidos de distrito, que todos son filoperonistas, pero que están fuera del PJ. Claro. Bueno, el tema de la intervención que encabeza Aníbal Fernández con Gustavo Menéndez en la provincia hoy, ha sido vista con mucha esperanza, digamos, por muchos compañeros. En este momento justamente Aníbal está en Jujuy y tiene una serie de reuniones con los distintos sectores, digamos, de lo que es el movimiento nacional. Para ordenar un poco. En la intención de ordenar y en la intención también, digamos, de encaminar un poco lo que va a ser la campaña electoral de Massa presidente, ¿no? Diputado, y en esta primera semana desde que juró, ¿cómo se ha ido acomodando? Sabemos que ya le designaron comisiones, usted eligió de acuerdo a sus temas de interés. Bueno, yo digamos como que heredo las comisiones que donde don Julio Ferreira era. Por ahora hasta diciembre, porque después por ahora hasta diciembre, correcto. Ya el año que viene vas a poder. Él estaba en algunas comisiones importantes, estaba en salud, estaba en vivienda, estaba en acción cooperativa, en 7 comisiones estaba. Algunas que a mí me interesan particularmente, digamos, vivienda es una de ellas. Yo tengo, digamos, una experiencia personal. Yo fui jefe del Centro de Cómputos del Instituto de la Vivienda y asesor de 2 presidentes de la provincia de Salta, allá por el año 84, antes de irme a vivir a Jujuy. Ajá. ¿Que sos salteño de origen? No. Yo en realidad soy correntino de origen. Mirá. Es una cosa bastante extraña. Soy correntino y termino siendo... Te fuiste corriendo para el norte diputado, pero vivo desde el año 70 en el norte. Bien. Acá en la ciudad estamos acostumbrados también a algunos que son gobernadores de la provincia de Buenos Aires y después pasan a la ciudad y de la ciudad pasan a la provincia. Así es. Por lo menos el diputado ha vivido, ha nacido, ha transitado, algunos ni siquiera por ahí. Sí, no, el tema es así, digamos. Mi padre era funcionario de un banco nacional y en aquellas épocas se usaba, digamos, ascenderlos y trasladarlos de ciudad, digamos. Los del Banco Nación, los del Banco Hipotecario. Cuando existía. Claro, cuando existía, cuando así tenía es. un gran desarrollo de bancos argentinos. Así es, y bueno, mi papá fue jefe de préstamo en la sucursal de Corrientes, contador en la sucursal de Presidencia de Roque Saspeña en el Chaco. Fue subgerente en Salta y después terminó su carrera como gerente en la sucursal de Mar del Plata. Mirá. Por eso yo tengo hermanos y mi padre que lados. viven en Mar del Plata y yo me quedé por el camino. Vos te quedaste en Salta, Jujuy, te enamoró esa zona. Sí, así es. O sea que sos jujeño por adopción. Y en esa perspectiva que vos tenés tan más de la distancia, por tu recorrido y tu propia historia, ¿cómo te encontrás en estos 40 años de democracia, con las deudas de la democracia, con muchos temas? Bueno, en realidad ese es un tema que a todos nos preocupa, digamos, lo que tenemos una militancia en la política es porque tenemos interés en las cosas que le pasan a la gente. Y en ese interés, naturalmente, muchas veces hay cosas que se pueden resolver y otras que todavía las estamos debiendo, como bien dices, ¿no? Y bueno, pero también ante algunas cosas que uno ve, digamos, en esta última elección y en estos últimos avances, digamos, de sectores que están totalmente en las antípodas de lo que nosotros pensamos, yo creo personalmente de que la democracia, a pesar de sus problemas, lo que tuvimos, digamos, la desgracia, la desdicha de pasar por los años de la dictadura y de lo que tuvo que sufrir el pueblo argentino y muchos de nuestros militantes y militantes de otros espacios políticos progresistas del país, seguramente una mala democracia con todos sus defectos es mejor que aquellos que vivimos, ¿no? Y también estos gobiernos, como los gobiernos del peronismo, a pesar, digamos, de que seguramente no han sido o no han cumplido con todas las expectativas que los argentinos teníamos, siguen siendo mejor que otras alternativas que hoy se presentan, ¿no? Y diputado, quería preguntarle por el litio que mencionaba recién. Es un debate que está muy presente en la agenda, justamente pues, bueno, el nuevo oro blanco, como bien decía.
Y hay algunos proyectos presentados en la Cámara, declararlo un recurso estratégico. Bueno, hay cuestionamiento a algunos sectores, a las leyes vigentes, digamos, cree que del Código Minero, la Ley de Inversiones Mineras, o sea, cree que hay que modificar algo de esas legislaciones. ¿Funciona bien en Jujuy el modelo actualmente? ¿Cree que tiene alguna perspectiva de presentar algo o algún proyecto de cómo debería funcionar la explotación del litio? Es un tema que nos preocupa a todos, digamos. A ver, el recurso estratégico existe y seguramente Argentina lo debe utilizar, y el momento es hoy, digamos, porque estas tecnologías van cambiando a través del tiempo, y por ahí lo que hoy es un recurso estratégico, caro e importante, pasado mañana no lo sea. O sea que yo creo que es importante que se explote hoy, y es importante que los jujeños y quienes somos los pobladores de la provincia y los propietarios, digamos, del recurso, también podamos gozar, digamos, de esos beneficios. Hoy no sucede eso, digamos, las provincias productoras de litio se están quedando con el 3% de lo que cuesta una tonelada de litio, por decirlo de alguna forma. Son muy bajas las regalías. Son regalías bajísimas. Entonces, bueno, la ley es de los 90. Claro. Entonces es importante, digamos, que encontremos la vuelta para que realmente se beneficie el Estado Nacional con el recurso, se beneficien las empresas que se dedican a hacer baterías, la tecnología se utilice, pero también es importante de que los dueños del recurso también se beneficien de ser propietarios, digamos, de eso. Algo que pasa con este tema también de los pueblos originarios, porque el litio no está en las ciudades, el litio está en la puna de Jujuy. En los salares. Muchas tierras que nunca como que nadie le dio bola nunca. Le dimos importancia, sí, damos. Y hoy todos estamos pendientes, digamos, de eso. Y bueno, naturalmente eso también genera todo un movimiento que hay hoy de empresas que están trabajando sobre el tema de la extracción. También es cierto de que los pobladores de la zona en gran medida también se benefician. Es decir, hay trabajo, hay posibilidad de comercio, hay una serie de servicios nuevos que se están utilizando, y eso le llega a la gente de la zona. Pero nosotros los jujeños tenemos en la memoria lo que ha pasado con la extracción minera de otras explotaciones que han habido en la provincia, y entonces, por ejemplo, lo que hoy es este pueblo de Abrapampa, que yo decía donde estaba el corte, es un pueblo que está ligado, digamos, muy ligado a la minería. Nosotros tenemos una mina muy famosa, que es la mina de Aguilar, que se explotó hace muchísimos años por capitales ingleses, y hace un par de años atrás... ¿De qué? Bueno, de ahí se extraía cobre, se extraía estaño, se extraían varios minerales importantes y tierras raras y otras cosas. Sí. Bueno, todo eso se fue, digamos, como consumiendo el recurso, y todas esas poblaciones que vivían, digamos, de esa minería, llegó un momento que se quedaron sin trabajo, se quedaron, el recurso se fue, no dejó lo que le debería haber dejado a los pobladores de la zona, los intereses que manejaban esa minería se fueron. Y bueno, como nos pasó con pasivo ambiental y pasivo humano. Claro, eso le quería preguntar por el pasivo ambiental, porque en Catamarca, que está la explotación de litio más antigua de nuestro país, de los 90, las comunidades denuncian que secaron el río Trapiche, por ejemplo. Directamente lo secaron, no hay más río. También están las explotaciones de oro ahí en la lumbrera, que consumen gran cantidad de agua, que han tenido problemas con derrames de cianuro. Sí, también. Es decir, bueno, ese tema es un tema muy complejo, digamos, porque los seres humanos no podemos dejar de utilizar los recursos naturales que tenemos en beneficio, digamos, de un mejor vivir de la humanidad. Pero es importante que tengamos cuidado con la cuestión ambiental y con la cuestión del uso de otros recursos, como en este caso el agua, porque bueno, venimos a mejorar la vida a la gente con estos recursos que tenemos, y por ahí le complicamos mucho la vida a la gente que vivía antes en esos lugares, ¿no? Diputado, y le pregunto por alguno de los temas que tiene en agenda esta Cámara. Se espera que tenga rodaje, si bien ahora lo está teniendo en el Senado, pero es un tema que
podemos ver que va a tener presencia en poco tiempo respecto a los alquileres temporales. Recién nos contaba Jessica un informe cómo impacta en las zonas turísticas, cómo también complica muchas veces los precios de los alquileres las personas que les toca vivir en ese lugar. ¿Cómo ves el tema de regular esos alquileres? Bueno, nosotros estamos viviendo, digamos, como una, no digo una explosión, pero sí un uso cada vez más masivo, digamos, en la zona nuestra de esto, porque, bueno, ha habido una política turística interesante en Jujuy y mucha gente va, digamos, a pasear a mi provincia. Que es muy linda. Es muy linda. Hay muchos extranjeros también que, aprovechando, digamos, la situación de los precios en Argentina con respecto a sus monedas de origen, le permiten hacer turismo bastante económico. Eso, bueno, ha producido una gran cantidad de turistas en la zona de Jujuy, de Salta, en el norte argentino, y mucha gente que tenía propiedades que se usaban como casas quintas, propiedades que... De veraneo, digamos. De veraneo se empezaron a usar como este sistema, digamos, de que se hace a través de las redes sociales, a través de los sistemas digitales y por internet. Bueno, se utiliza mucho eso, no tienen ningún tipo de control y no producen ningún tipo, digamos, de impuesto que al Estado le deje algo eso. Es una explotación... Es como antiguamente con el cobre, digamos. Más o menos por el estilo. Sí, y el tema de los alquileres también, la no aplicación real, digamos, de la actual ley vigente de alquileres, produce toda una gran cantidad de problemas que se dolariza, se ajusta de la forma que la ley no marca, gran cantidad de alquileres en negro, toda una situación donde el más perjudicado es el que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y mayor debilidad. Sí, hablábamos de hecho de todo lo que impacta esta discusión sobre los alquileres, ya no en los alquileres registrados a través de un contrato, sino en todos los alquileres informales, ¿no? Las piezas, las pensiones, todos los lugares que no se pueden ni caracterizar como una pieza, algunos incluso. Ahí se vuelve todavía más violenta la situación, ¿no? Porque tienen menos herramientas las personas para defenderse. Correcto. Ni siquiera tienen un contrato, ni siquiera tienen la posibilidad de tener una casa entera, claro, ¿no? Tienen que compartir el baño, nadie pone plata. Sí, todo es. Hay muchísimos problemas de eso. Nosotros, por ejemplo, en las provincias nuestras del norte tenemos un problema que generalmente, por lo menos en Buenos Aires, ustedes seguramente no lo deben tener, que es el de los estudiantes que van a estudiar a otras provincias. Sí, recibimos un montón. Ustedes reciben mucho. Bueno, nosotros al revés, nosotros exportamos estudiantes. Claro. Digamos, conocemos varios jujeños y jujeñas, amigues también que han estudiado acá. Los estudiantes nuestros van a estudiar generalmente a Tucumán, a Córdoba, a Corrientes y algunos a Buenos Aires. Entonces, bueno, nosotros cuando vamos a alquilar en estas ciudades estudiantiles, digamos, un departamento o algún lugar para que nuestros hijos puedan vivir, nos encontramos con cosas bastante... Claro. Alquileres caros, alquileres que están por fuera totalmente de la norma que hoy nos debería regir. Claro. Entonces, por ejemplo, los propietarios te hacen pagar los impuestos territoriales que le corresponden al dueño. Exacto. Y bueno, y la cosa es más o menos así. Si lo querés, lo tomás. Si no lo querés, buscás en otro lado y algún otro va a venir por atrás. Entonces, bueno, es un tema. Realmente hace falta tener una norma clara, que se respete, y además necesitamos algún control, digamos, parte del Estado, porque esto así como está realmente no funciona. ¿Y te parece que promover disminución de impuestos puede estimular de alguna manera, que es el proyecto que impulsa el oficialismo también en el Senado y acá? Sí, yo creo que sí. Cualquier tipo de promoción que le genere algún tipo de beneficio impositivo, del que sea, al que tiene, digamos, capital para invertir en proyectos, digamos, habitacionales para que se alquilen, al aumentar la oferta, naturalmente debería bajar los costos o mantener la cosa un poco más estable. Pero bueno, el déficit habitacional que tenemos hoy en Argentina es demasiado alto y es un tema que no se puede resolver por los niveles inflacionarios que tenemos y demás a través del crédito hipotecario. Los institutos de vivienda de las provincias por ahí no dan abasto o por ahí no gestionan adecuadamente. Entonces nosotros, por ejemplo, en Jujuy tenemos
un permanente déficit habitacional de nuevas familias, y no solamente de nuevas familias, porque el tema de la vivienda no es solamente, digamos, la tradicional, digamos, padre, madre, un par de hijos y el perro, digamos. Exacto, el grupito de la calco del claro, auto. hay otras situaciones de necesidad habitacional y que por ahí no se contemplan, digamos. Tercera edad, personas que viven solas. La conformación familiar, digamos, que tenemos en la actualidad dista mucho de lo que era en el pasado. Entonces, ese tipo, digamos, de situaciones por ahí no se contemplan o no se resuelven, y hay carencia en ese sentido también, ¿no? Quería aprovechar para preguntarte por la cuestión habitacional, porque cuando asumió Gerardo Morales tuvo una política de estigmatización y persecución a Milagro Sala, que tenía que digamos que como parte de una organización social tenía una práctica de construcción de viviendas principalmente. De hecho, en Alto Comedero habían hecho una zona con viviendas populares, con una pileta pública, todo eso se cerró. Y generó entonces, la pregunta de esa política que llevó adelante Morales, un proceso de retracción de la construcción de viviendas en Jujuy. Sí, en realidad hubo, con el tema del sistema digamos, de cooperativas y demás, mucha gente trabajaba en Jujuy. Y se hicieron muchas casas. Por ahí, desde Jujuy, tenemos una visión un poco más crítica, digamos, de este proceso. Sí, está. Que yo creo que Morales, en un aprovechamiento político, que más tenía que ver con el hartazgo de los jujeños, de los cortes de calles, de una serie de cosas que molestaban mucho, digamos, decir. Porque nosotros tenemos el Alto Comedero, que es como una ciudad satélite de la ciudad de San Salvador. Entonces, vive mucha gente, especialmente mucha gente que trabaja en el comercio y en el Estado. Entonces, esta gente se tiene que desplazar de esta ciudad satélite hacia el centro de la ciudad. Claro. Y era permanente el corte de ruta, el corte de calle, las manifestaciones. Entonces, había como un hartazgo de eso. Entonces, de la estigmatización, de la protesta, de todo este malestar que se generaba en mucha gente, yo creo que se aprovechó y se terminó metiendo en la misma bolsa las cosas buenas y las cosas malas que tenía la organización, ¿no? Y bueno, hoy se desarmó en gran medida todo lo que se había hecho y algunas cosas que se habían hecho muy bien desde el punto de vista de lo que fue aquella etapa. Y hoy, bueno, en Jujuy el tema viviendas es hay una gran carencia, digamos, ¿no? Diputado, ¿con qué expectativa piensan retomar? Usted mencionaba cuando hablaba, bueno, ya de la intervención que está llevando adelante Aníbal Fernández en el PJ, ¿con qué expectativa retomar la campaña de Unión por la Patria en esa provincia donde, bueno, fue una de las tantas... Es verdad que ganó de las Milei. 16 en las que ganó Milei. ¿Qué análisis haces de eso también? Salió primero, bueno, Sí, en salió las PASO. Sí, bueno, el primer análisis que hago es que en mi provincia han habido dos grandes perdedores. Y uno de ellos no es el peronismo. Nosotros hace 2 meses atrás, el gobernador de la provincia ganó las elecciones con el 50% de los votos emitidos, que además, hay que decirlo, no es del total del padrón, digamos, porque votó muchísima menos gente de la que vota habitualmente. Votaron menos. Mucho menos. Entonces, bueno, no es lo mismo el 50% de un 100% que de un 60%. Es verdad, un buen dato. Entonces, digamos que el actual gobernador electo de la provincia, que además es el ministro de Economía, realmente en términos reales, claro. es que lo votó como el 30% de la gente en Jujuy, digamos, porque mucha otra gente votó en blanco o no fue a votar. O sea que no tienen tanto acompañamiento como se plantea. Claro, o sea que por ahí los números, depende de cómo se presentan, mientan un poquito más o un poquito menos. Interpretables, digamos, en algún sentido. Correcto. Pero bueno, en esta elección paso, yo creo que los dos grandes perdedores de mi provincia fueron la izquierda, que venía como recibiendo, digamos, todo ese voto bronca y ese voto en contra, digamos, de la política. Y bueno, eso llevó hasta que desde Jujuy tuviéramos un diputado nacional de la izquierda, cosa que no era habitual, digamos. Fue uno de los primeros, el diputado López, ¿no? No, Vilca. Ah, bueno, ahora, pero antes Alejandro había venido de Salta. Pablo López Pablo era de López era de Salta. Salta, sí. Es verdad, me había Bueno, pero en ese caso, tanto en Salta como en Jujuy, se dio este fenómeno de que la izquierda un poco como recepcionó ese voto
bronca de esa coyuntura. Sí. Y bueno, la izquierda como que venía creciendo en Jujuy, por lo menos en la cuestión de que se publicitaba. Y otro gran emprendedor de mi provincia fue Gerardo Morales, que a pesar de que ganó la elección, digamos, la PASO de la fórmula Larreta-Morales en Jujuy, nosotros quedamos a 1.400 votos de diferencia con el segundo. O sea que Milei como que quedó aquí y después el radicalismo y nosotros que quedamos ahí cabeza a cabeza. Claro. Y bueno, en Jujuy como en todo el país, digamos, yo creo que lo de Milei que tiene una virtud que es comunica bien y expresa bien, digamos, marketineramente este enojo de los argentinos. También sucedió en Jujuy, donde además a causa del tema de la constituyente, de este tema de las manifestaciones en contra del gobierno y demás, fue duro el castigo, digamos, hacia el oficialismo de la provincia, porque eso digo que fue uno de los grandes perdedores. Y bueno, es como yo entiendo que es como una advertencia a la política, digamos, lo que la gente está haciendo. No creo que suceda de la misma manera en esta elección, donde los argentinos vamos a elegir realmente algo en serio, digamos. Porque la PASO es medio como una elección... sin tanta responsabilidad. Exactamente. Menos Entonces, bueno, yo creo que en esta elección los argentinos vamos a analizar un poco más el voto y vamos a optar, digamos, por una, entiendo yo, por una opción un poco más, más creíble, un poco más... y por eso, bueno, yo entiendo que a nosotros, con Sergio Massa a la cabeza, nos va a ir bien, digamos, en esta elección. Bueno, diputado, gracias por venir. Lo conocimos hoy personalmente. Lo vamos a traer más seguido cuando ande por acá para también conocerlo un poco más, sobre todo su trayectoria militante y sus proyectos. Así que un placer. La verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes y bueno, cuando me convoquen seguramente voy a estar aquí. Ya te van a convocar ahí nuestros productores. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un instante nada más. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura. Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras, una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a... Miércoles 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Desde nuestro lugar, como diputadas y diputados, como bloque de Unión por la Patria, enviamos una delegación de diputadas y diputados de la que formé parte a Jujuy, los recibimos a los representantes del Malón en la provincia de Salta, recibimos su petitorio y luego también en representación del bloque de Unión por la Patria que estamos teniendo estas reuniones para dar una respuesta a lo que plantean las comunidades que están acampando ya desde hace semanas frente a la Corte Suprema reclamándole a la Corte que dictamine la inconstitucionalidad de la reforma de Morales. El Estado tiene que tener un control y tiene que cambiar la ley de regalía. La ley de regalía, que sigue siendo la regalía el 3%, 3,5% de todos los minerales en nuestro país, que no, mientras en otros países es otro el precio. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Todo cultura. Miércoles 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, sí, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios. Sí.
no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. Aquí en la tercera edición de DTV y están viendo en este momento la luna azul que se va a poder ver en el día de hoy, aquí en Argentina a las 22:30, 35 de la noche de hoy, 30 de agosto. Un fenómeno que es poco frecuente, el de la luna azul, que se da muy pocas veces en la vida. Es un fenómeno astronómico justamente que se le denomina luna azul. No es que se va a ver azul la luna, sino que es un fenómeno que no se ve tan blanca como habitualmente. Tiene que ver principalmente con que durante varios meses esta luna llena se ve en esta apariencia por el reflejo, de algún modo también, que impacta a la Tierra en la Luna a través de la sombra que le da también el efecto del Sol. Entonces advierten que es la segunda vez que se da en este periodo este fenómeno que se lo denominó luna azul. Ya planteó que la NASA justamente que es un fenómeno astronómico bastante normal que sucede cada 2 años o cada 2 años y medio, pero la cuestión es que si se puede ver o no se puede ver, ¿no? Claro. Ahora se va a ver en este hemisferio sur, se va a ver en España, se va a ver también en Argentina, se va a ver, que es el hemisferio norte, España, no el sur, y en México, pero en distintos momentos de la noche. Así es, la última vez que ocurrió fue en octubre de 2020 y está previsto que la próxima sea en 2026. Esa es la información que se empieza a conocer de este nuevo fenómeno que vamos a ver esta noche. Hoy hubo mucha discusión en Twitter si era azul, no era azul, si era una forma de denominarla, ¿no? Si íbamos a ver una luna de pitufos. Bueno, no va a ser así, pero sí se ve un poco como lo estamos representando, como lo estamos viendo nosotros aquí en Diputados TV, y es una manera, es una luminosidad que tiene diferencial que tiene hoy la luna en estos fenómenos. Un hermoso plano, digo, que podemos ver nosotros nada más. Somos los privilegiados del turno noche. Sí, obvio, nosotros podemos ver la luna sola. Ahora cuando salgamos, después, minutos antes, media hora antes que comience Todo Cultura, pueden asomarse a sus ventanas. Porque por buscar lo alguna terraza o en la vereda también. Y no va a estar muy fría en la noche. Claro, para es un una lindo día para a la luz de la aprovecharla. luna, para pedir algún deseo, no sé. Quienes les gusta Ay, bueno, mucho sí, también. sigamos. Tomar una cervecita, tomar algo. Fernecito, Claro. algo que acompañe. Pero esto lo van a ver hoy, de entre las 10:30, 11 menos cuarto, está previsto que se pueda ver este fenómeno que se da cada 2-3 años y que no siempre se puede apreciar de manera plena en estos contextos. Así que interesante también para que disfruten un poco de otra manera la luna. Volvemos a la Tierra, a los pies de la Tierra, porque hay comisiones la semana que viene. Les adelantábamos que tenían previsto avanzar con este proyecto que tiene que ver con la firma del dictamen finalmente del Plan Ciencia 2030. La Comisión de Ciencia y Tecnología se junta el martes 5 de septiembre a las 15 horas. Descarta un poco la posibilidad de que haya sesión la semana que viene, pero habilita, si se firma el dictamen, un tema de consenso entre todas las fuerzas para que haya sesión después, la otra semana. Claro, tiene media sanción del Senado aparte. Tiene media sanción del Senado la necesidad de fabricar leyes. Yo no diría que hay consenso.
Vos no decís que hay consenso todavía. No. Bueno, en el tema, por ahí no en el dictamen. No, claro, no en el tema por lo menos no, fue lo que se vio en las últimas reuniones de comisiones, donde estuvo en 2 oportunidades el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, donde la oposición planteó que era un proyecto que fijaba aspiraciones, pero no marcaba indicaciones políticas hacia dónde ir. Ese fue uno de los principales contrapuntos, así que vamos a ver cómo se planta la oposición con este tema. Un tema que entra en discusión también en pleno terreno de campaña, ¿no? Cuando aparece en discusión quién debe financiar la ciencia, si la debe financiar el sector público o el sector privado y todas las implicancias que eso genera. Tenemos unas placas para ver, no sé si las podemos ver en pantalla. Sí, ahí está. Ahí está. Buenísimo, qué bien. Lo pedís, lo tenés. Me siento un mago con esta gran producción. El oficialismo, que decíamos, quiere dictaminar este proyecto para debatirlo en esta clave electoral, buscando también la importancia de fabricar leyes, porque ya tienen una media sanción del Senado. Como comentábamos, ya estuvo en otras jornadas informativas, en 2 de ellas el ministro Daniel Filmus explicando la importancia de que el Congreso de la Nación sancione una ley que permita a la continuidad de los gobiernos como una política de Estado el uso de la ciencia para el desarrollo de no solamente cuestiones relacionadas a las ciencias duras, sino también a distintos tipos de investigaciones o distintos tipos de producciones científicas que puedan trabajar en distintos sectores, como en el medio ambiente, también en la salud y distintas formas también de producir para no dañar el medio ambiente. Sí, acordate que cuando vinieron también a hablar del régimen de calzado la semana pasada, hicieron referencia al aporte del desarrollo científico-técnico para no solo la sustitución de importaciones, sino para mejorar la eficacia de productos como el calzado, ¿no? Para entender de dónde va también la relación. Sin dudas. Como decíamos que es un proyecto aspiracional de cómo debe ser el desarrollo científico en el país, repasamos que los objetivos de este plan básicamente implica erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Por esto, lo que decíamos recién, de cómo el desarrollo de la ciencia también puede ser un instrumento para conducir a estos distintos aspiraciones que puede llegar a tener un país, para las cuales necesita varios periodos más de 4 años, es decir, que no alcanzaría con uno solo. Pasamos a la próxima placa, por favor. El Plan Ciencia 2030 presenta agendas territoriales integradoras de ciencia, tecnología e innovación, lo que es conocida como ATI, para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y las estrategias de la intervención, teniendo en cuenta cómo va a desarrollar el Estado el desarrollo de la ciencia. Esta iniciativa, que pone el foco en agendas estratégicas territoriales transversales y de cambio institucional, proyecta una inversión del 0,8% del PBI en 2025. Para tener un dato de referencia, en 2020 fue el 0,5%, el año de la pandemia, y prevé un incremento al 1,7% para el año 2030. Claro, pone como un horizonte hacia donde construir ese porcentaje de inversión de destinar dentro del presupuesto nacional, de lo producido por los argentinos, ¿no? Sí, incluso es más ambicioso que la ley que había salido, que establecía llegar al 1% en 2032, creo. No, claro, porque eran 10 años del año pasado. Sí, me acuerdo eso. O sea que redobla la apuesta con este plan, en definitiva. Lo que fija también, acá es donde aparece uno de los puntos principales de la oposición, es que dice, bueno, ¿cómo se va a llegar a esa inversión del PBI? ¿Cuál va a ser el mecanismo y la forma de dónde va a salir ese dinero y demás cuestiones? Ahí aparecen los principales puntos que cuestiona la oposición de esa ley. Es un mismo mecanismo al que se aplicó para la ley de educación nacional, que fijaba que se debía invertir en educación de forma escalonada hasta llegar al 6% del PBI. El único año en el que se cumplió esa ley que está vigente fue en 2015. Mira, el mismo era ministro, pero era senador. Filmus cuando aprobó ese proyecto. Senador o diputado, porque hace mucho tiempo que estuvo también acá. Y oposición que, digamos, ahora trae estos cuestionamientos, porque
cuando el año pasado la ley se votó en el Senado, salió casi por unanimidad, tuvo un solo voto negativo. Sí, incluso no solamente ahora, sino en la última reunión de comisión. O sea, que no en fue la hace primera. en la primera no. Hubo momentos de intercambios donde agregaron algunas propuestas, una iniciativa, una comisión que el diputado Facundo Manes de la oposición a principio de año, cuando Juntos por el Cambio tenía al Congreso bloqueado porque no estaban dispuestos a avanzar con ningún otro proyecto mientras se llevara adelante el juicio político. Bueno, Facundo Manes en su momento fue uno, junto con Gabriela Lena, de los radicales que habilitaron ese tratamiento, y eso le permitió a este proyecto empezar a tener un poco de rodaje en la comisión. Y ahí no veíamos que Juntos por el Cambio planteara reparos con esta cuestión. Sí vimos cómo ya más cerca de la campaña electoral el interlocutor opositor empezó a imponer una mirada fiscalista respecto de este tema. Y recuerdo que en las primeras reuniones también se vinieron, de hecho, funcionarios también, y habían invitado a gobernadores, porque fue muy debatido este plan Ciencia 2030 con las distintas provincias, y que también vinieron de provincias donde gobierna Juntos por el Cambio, que han participado de la elaboración de este plan también. Sí, así es. Pasaron representantes de la provincia de Jujuy, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Mendoza, y muchos de ellos también interesados en cómo este plan podía ser funcional y útil para el desarrollo económico de esas provincias. Justamente lo que hablábamos recién con el diputado, para la extracción del litio, para saber qué hacer con el litio, para intentar industrializarlo, algo que repite mucho el candidato Sergio Massa. Bueno, se necesita el desarrollo de ciencia y tecnología para no ser solamente exportadores de materia prima, y allí fue también donde en ese momento, lo que decía muy bien Jessy, planteaban también la posibilidad de avanzar con esa iniciativa en ese sentido. Vamos a pasar a la siguiente placa, por favor. En su presentación ante la comisión en marzo, vamos a repasar esto que señalaba Filmus sobre la importancia de que estén reunidos en el Congreso de la Nación, porque muchas veces lo que terminaba ocurriendo es que la inversión, el desarrollo de la ciencia terminaba siendo potestad del Poder Ejecutivo a través de las decisiones del presidente o de las decisiones del ministro de Ciencia y Tecnología, en caso de que lo hubiera, porque también fue secretaría. Y eso también hace factible que esas partidas sean reasignadas, depende de las urgencias de los momentos, ¿no? En cambio, teniendo un plan que está aprobado por el Congreso, le da una previsibilidad de 10 años, por lo menos, de inversión orientada hacia la ciencia y la tecnología, y no, también, obviamente, una ley se puede modificar, una partida de una ley también, pero le da cierto resguardo de previsibilidad que esos recursos que se destinan en el presupuesto cada año no tengan tanta facilidad de ser susceptibles de cambio, ¿no? Claro. Me parece, lo enmarca en un proceso un poco más general. Así es, y en medio de todo eso también destacó Filmus la importancia de que fuera aprobado por unanimidad. El respaldo político, de una forma de recordarle a los legisladores de Juntos por el Cambio que en la Cámara de al lado, en el ala sur del Congreso, lo habían aprobado, teniendo en cuenta la cercanía que había en su momento. Cuando fue la última vez que estuvo Filmus acá, creo que fue a mediados de julio, la importancia que tenía, un poquito antes del receso, sí, las primeras semanas de julio, la importancia que tenía de que el Senado lo haya aprobado por unanimidad, mostrándoles, bueno, el respaldo político que en esa Cámara le habían dado. Reivindicó también que las leyes de educación, la que repasábamos recién, y de tecnología, financiamiento y educación sexual, fueron votadas por unanimidad en diferentes gobiernos. Luego hay un debate si se cumplen o no, y ese es un tema de la política principalmente, pero la importancia de marcar cómo los financiamientos, cuando el Congreso aprueba financiamientos para estos temas, no solamente le dan un respaldo a que no lo puedan modificar de alguna forma los distintos gobiernos de turno, sino que también muestra una política de Estado. Esto fue lo que intentó destacar en aquella comisión el ministro Filmus. Pasamos a la siguiente placa. El programa también se propone lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa, fortalecer la investigación marítima,
la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Esto ya es algo que se hace en la Argentina. Argentina ha puesto 3 satélites en el espacio. Argentina también tiene no solamente investigación marítima, sino que en los últimos años se empezó también distintas industrias relacionadas a la defensa para trabajar en estos temas. Lo que se apuesta es que, como decíamos antes, que no sea la voluntad de un gobierno, de un poder ejecutivo, sino que haya un plan trazable de acá hasta el año 2030 que le dé sostenibilidad a estas iniciativas. Me suena esto que decías al final sobre los bienes del mar, un poco lo que sucedió con Agujero Azul, ¿no? Recuerdan esa zona de la biosfera marina para la protección que impulsa la diputada Camaño, que tuvo media sanción aquí en la Cámara de Diputados, pero que también tiene que ver con el desarrollo científico-técnico aplicado al mar, ¿no? A la preservación de la biodiversidad marina, que Argentina tiene una frontera oceánica muy grande y muy poca capacidad de control, ¿no? Y de seguimiento. No solamente está la pesca ilegal, sino sobre todo el desarrollo de la responsabilidad social y ambiental que tiene el país a través de distintas convenciones internacionales que ha firmado para el resguardo de la flora y la fauna marina también, ¿no? Y ahí me parece que es interesante que se lo incluya como una de las dimensiones también de relación directa con el trabajo de la ciencia y la tecnología, porque es muy difícil controlar la depredación en la frontera marítima. Bueno, en otros casos, hablábamos hace un rato con el diputado Cantero de Jujuy, con el tema del litio, hay un investigador del CONICET, por ejemplo, que desarrolló una tecnología para que no se tenga que utilizar tanta agua en la extracción del litio. Pero todos esos, digamos, para que avance a una escala mayor, necesita inversión. Sí, necesita inversión, pero también es importante que llegar a eso por el desarrollo científico nacional. Claro, o sea, fue parte de, digo, hoy que está en debate también, ¿no? El CONICET, claro. La inversión en ciencia, tecnología, digamos que hay sectores que por ahí dicen, bueno, sería un ministerio o sectores que quisieran eliminar. Creo que es importante poner en discusión y después, bueno, siempre está el debate entre lo público y lo privado, porque muchas veces, no sé, pienso también en ARSAT, que desarrolló con recursos públicos todo el cableado que utilizan las telecomunicaciones, las grandes empresas, o sea, que es decir, que se pone la tecnología desde el Estado y después el usufructo desde las empresas privadas, digamos. Entonces, bueno, está siempre ese un tema que está. La tensión latente. En el mismo sentido, o en este contexto justamente donde se da esta discusión del Plan Ciencia 2030, las declaraciones del candidato presidente Javier Milei respecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sobre todo el CONICET, que suscitó la movilización de los becarios y también de los investigadores y las investigadoras en la semana pasada o la semana inmediatamente después de las PASO. Bueno, la diputada Marcela Paso justamente planteó la necesidad de establecer un proyecto de ley para declarar baluarte de la ciencia y la tecnología este centro de investigación, el más importante de la Argentina, que nuclea la inversión pública justamente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero vamos a escucharla, la diputada Paso, hablando, explicando en primera persona este proyecto, que si bien aparece en algún sentido en reacción a una declaración que se sostiene, ¿no?, a lo largo de los días por parte del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Bueno, hay todo un proceso también de poner en valor el trabajo de la ciencia y la tecnología, que lo vimos fuertemente en el contexto de la pandemia, pero parece que nos hemos olvidado un poco de aquellos aplausos, de aquel orgullo nacional que teníamos los argentinos y las argentinas por los científicos y las científicas. Así que la diputada Paso de esta manera refresca un poco la necesidad de resguardar un instrumento tan importante para el pensamiento nacional como es el CONICET. Este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas, sigan desarrollando íconos como el caso de las semillas que son más resistentes en épocas de sequía, con todo este tema del
cambio climático que claramente nos ha impactado negativamente en nuestro país y que estos desarrollos los hacen argentinos y argentinas. Y también tiene una pata que no es casual y que es muy importante el proyecto, que es el tema de la difusión. Yo considero que tenemos que difundir más las tareas que desarrolla el CONICET, las tareas que desarrolla el INTI, las tareas que desarrolla el SENASA, y que mira qué casualidad, son organismos que en mi anterior gestión como diputada durante el macrismo, a esos trabajadores y trabajadoras los recibíamos en nuestros bloques y en nuestros despachos porque su trabajo, porque su servicio a la patria estaba siendo amenazado. Otra vez vuelve a ocurrir de parte de un sistema ideológico canalizado, en este caso a través del diputado Milei, pero en donde también Juntos por el Cambio ha demostrado, quitándoles presupuesto, bajándoles los salarios y amenazándoles con echarlos, que están en contra de la existencia de estos organismos. ¿Por qué cree que hay una persecución a los científicos? Yo creo que el mayor poder que se le puede dar a una patria y a su ciudadanía es el del conocimiento. Yo estoy convencida de eso y también estoy convencida de que ese poder hay que dárselo a la ciudadanía. Fíjense que no es casualidad que este planteo lo hacen los mismos que están en contra de la educación pública. No es casualidad. El quitarle poder a la ciudadanía tiene que ver con esto, muchas veces disfrazado de otro tipo de discursos y demás, pero en definitiva es eso, es quitarle el poder del conocimiento a nuestra ciudadanía, es generar que los grandes talentos argentinos se vayan afuera y de esta manera no generar esas posibilidades que hoy tenemos, como tuvimos, incluso ustedes han visto y creo que lo estuvieron expresando durante la pandemia, desarrollar vacunas, desarrollar un barbijo que se exporta, estar preparados frente a cualquier emergencia sanitaria o situación que acontezca en el mundo. Tener nuestros científicos desarrollando de la mano del Estado estos desarrollos es verdaderamente importante. Del proyecto, la diputada Paso, explicando la importancia, ¿no?, que tiene el CONICET y respaldarlo. No solo está en Buenos Aires, no solo está en el polo científico que se construyó allá en el año 2014 en la zona de Palermo, acá en Capital Federal, donde eran las bodegas Giol, pasivo ambiental también de otros momentos. Hoy está ahí el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay una parte de la sede del CONICET y otra acá cerquita, a una cuadra del Congreso, sobre Avenida Rivadavia, históricamente desde 1958, cuando en febrero del 58 se estableció el CONICET, se lo ubicó acá en este edificio al lado del Congreso de la Nación, donde es la sede administrativa, ¿no? También hay centros de investigación del CONICET en distintas universidades, pero este es uno de los lugares donde vienen científicos y científicas de todas las ramas del ambiente, de las ciencias duras, de las ciencias médicas, de las ciencias sociales, de las distintas ramas de la ciencia, a construir conocimiento, ¿no?, y a desarrollar estas prácticas. Más de 11.000 personas trabajan en el CONICET en este momento y hay también una importante y difícil carrera para acceder a ser becario, becaria y después desarrollarte como científico o científica. No es tan fácil acceder, es muy exigente y eso también da cuenta del nivel y el prestigio que tiene a nivel internacional. ¿Quieren escuchar una parte más? Sí, por favor. De la nota de la diputada Paso? A ver. Un instituto que tiene una trayectoria nacional de 65 años de vida, con enormes resultados, con premios Nobel en su trayectoria, con un impulso y un aporte a la ciencia y a la tecnología nacional y que además es altamente reconocido internacionalmente. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los íconos que es un orgullo nacional, un orgullo para los argentinos y las argentinas. Entonces, lo que consideramos es que debe ser reconocido en este caso por un poder del Estado, por el poder legislativo, como lo que es, como baluarte de la ciencia y la tecnología en la excelencia, a través de sus resultados y de su esfuerzo permanente de parte de nuestros científicos, nuestras científicas, contra todos aquellos que nos quieren decir que los argentinos no valemos nada, que todo lo bueno está afuera. La verdad es que Argentina tiene mucho para dar y tiene recursos humanos muy valiosos. Ha habido mucha repatriación de talento, ¿no? O sea, muchos científicos que en algún momento de la historia consideraron que acá no podían trabajar, que su trabajo era subestimado, volvieron y volvieron incluso con conocimiento, digamos, y con un aporte personal para dar.
porque ese amor por la patria también creo que tiene un valor, ¿no? Entonces, este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas. Bueno, ahí la voz de la diputada Paso, justamente dando cuenta de este proyecto de ley que lo que busca, en definitiva, es poner en valor el trabajo del CONICET. Pero también les comentábamos hoy temprano que hay una efeméride para el día de hoy que queríamos compartir porque, bueno, en estos 40 años de democracia toma una dimensión diferente estos contextos. Tiene que ver con el día de hoy, 30 de agosto, que es el Día Internacional de justamente reconocimiento de la desaparición forzada, ¿no? En ese Día Internacional de la Desaparición Forzada estamos viendo entonces ahora los nombres de las personas que han desaparecido aquí en la Cámara de Diputados, que queríamos rendirle un homenaje. Antes de eso, contarles un poco de qué se trata el Día Internacional de la Desaparición Forzada, porque es a partir de una convención internacional, ¿no?, que se da esta definición y que obviamente para la Argentina, que ha sido impulsora de esta iniciativa, tiene una particular significación, ¿no? Este 30 de agosto, donde se utiliza como excusa la efeméride para que se pueda conversar un poco respecto a el efecto negativo que tiene en todo el mundo una práctica tan violenta de parte de las instituciones, que es la desaparición forzada, ¿no? Sí, sobre todo concientizar, Amanda, por eso los organismos de derechos humanos cada 30 de agosto están visibilizando, ¿no?, la importancia de esta fecha. Incluso hoy, desde Abuelas de Plaza de Mayo, la institución que, bueno, está a cargo de Estela de Carlotto, han difundido un video, que es en realidad un video difundido por la ONU, en el cual se insta a que todos los miembros de esta organización bueno, adhieran, ¿no? No todos los países que son entonces de Naciones Unidas han suscrito esta convención que es del año 2010. De los 193 hasta ahora lo hicieron 68. Uf, está muy menos atrasados. de la mitad. Bueno, esto da cuenta de la actualidad que tiene la desaparición forzada como mecanismo de persecución política, sobre todo, ¿no? Lo que hace la convención, que se aprobó, como decíamos, en el año 2010, tiene que ver justamente con la definición de lo que es la desaparición forzada y establece justamente la pérdida, la privación de la libertad, pero pone el foco en el rol estatal, ¿no? En el rol de las instituciones del Estado. No es cualquier tipo de desaparición, es una perpetrada por el Estado. Claro, que tengamos en cuenta que tiene un poder mayor, digamos, ¿no? O sea, de las nada fuerzas, más y nada menos. Fuerzas armadas, policías, o sea, hay todo un aparato estatal que se pone al servicio de eso, de esa desaparición, como, bueno, vimos centros clandestinos, como tuvimos en la última dictadura. Sí, cuentan con el monopolio de la violencia legítima. Exacto, y tienen la capacidad de represión también, por eso es tan grave y por eso también es importante que se firmen este tipo de convenciones, porque después, una vez que se incorporan al plexo normativo, como decía Meli, cuando se aprueban estas convenciones, se pueden generar los mecanismos. De hecho, en Argentina existe dentro de la legislación actual no solamente una ley que ratifica esta convención, sino también un comité que anualmente, que de manera permanente tiene representación, de hecho, del Congreso de la Nación, un comité contra la tortura que investiga las desapariciones forzadas y también la violencia institucional, por ejemplo, dentro de los centros carcelarios, ¿no? Donde también se da mucha desaparición forzada, aunque no trascienda tanto en los medios. Esta fecha que fue aprobada por el Consejo, decíamos recién, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el 29 de junio de 2006, y destacar también la participación que tuvieron en aquel entonces Marta Ocampo Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Horacio Ravena, co-vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y actual miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que estuvieron en representación de la Argentina en aquel entonces incentivando a esta conmemoración. Sí, incluso Argentina ahí como impulsora de la primera hora, en 2006 se adopta la fecha y en 2007 ya se adhiere por ley. Exacto. Y después viene el tema de ratificar la convención también, ¿no? Exactamente.
bueno, fue uno de los primeros países que... Claro, porque todas estas discusiones se empezaron a constituir también en la participación argentina en Naciones Unidas, llevando adelante la reivindicación por la verdad, por la memoria y la justicia en un contexto donde es casi uno de los pocos países que con justicia civil, a partir de las propias herramientas del proceso judicial, ha trabajado para el reconocimiento, ¿no? Y recordemos el equipo argentino de antropología forense, que ha sido clave, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, para la identificación justamente de los cuerpos en los contextos de desaparición forzada. Ahora, sí. Perdón, Amanda, sí, el 30 de agosto fue promovido por la Federación Latinoamericana de Familiares de Víctimas de Desaparecidos, digamos. Exactamente. ¿Les parece, sí, ahora que recordemos entonces los nombres de quienes fueron víctimas fatales en este contexto del terrorismo de Estado en Argentina? Este es un relevamiento que se hizo, hay que reconocer a el sindicato APL, que a través de su Secretaría de Derechos Humanos viene trabajando fuertemente en el reconocimiento. De hecho, impulsaron la colocación de las baldosas en la puerta del anexo sobre Avenida Rivadavia, que recuerda a Sara Ponti, que fue médica, no solamente perteneció al Congreso de la Nación como parte de la comisión, como asesora de la Comisión de Minoridad y Salud del Senado de la Nación, sino que fue parte del equipo de Favaloro. Además, era oriunda de Santiago del Estero. Fue desaparecida, como bien vemos, el 17 de octubre del 79 y fue vista por última vez en la ESMA. Otro de los trabajadores desaparecidos aquí del Congreso de la Nación es Juan Carlos Palumbo, trabajador del sector de automotores del Senado. También se encuentra desaparecido desde el 7 de enero del 83. Casi al final. Casi al final, sí. Néstor Ortiz, también asesor de un senador, justamente, de José Humberto Martiarena, militante del peronismo de base, fue desaparecido junto a toda su familia en 1976. Eduardo Orane, estudiante de ingeniería, asesor de la Cámara de Diputados, fue uno de los secuestrados de la Iglesia Santa Cruz, que también se recuerda todos los años. El 8 de diciembre del 77 se lo vio por última vez en la ESMA. Era estudiante, como decíamos, de ingeniería y asesor aquí en la Cámara de Diputados. También José Weissman, abogado, asesor en la Cámara de Diputados, secuestrado y asesinado un 8 de marzo del 76. Beatriz Aragón, licenciada en bibliotecología, militante del PRT-ERP, desaparecida el 24 de noviembre del 77. María Virginia Brizuela, trabajadora de la biblioteca, también estudiante de Filosofía y Letras, desaparecida el 10 de mayo del 77. Y también José Agustín Potenza, trabajador de la biblioteca y militante también del peronismo de base, secuestrado en Paraguay, él junto con su esposa en el marco del Plan Cóndor en el 77. Estos trabajadores tienen además, a partir de una producción de audio que hicieron en la Biblioteca del Congreso de la Nación, un podcast muy lindo recordando la historia de cada uno de estos trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, bueno, los 5 diputados desaparecidos y asesinados en el contexto del terrorismo de Estado. El más famoso, reconocido, es Rodolfo Ortega Peña, además de ser un abogado de mucha trayectoria, historiador, periodista y militante. Se fue de acá, de la Cámara de Diputados, de la sesión que estaba desarrollándose ese 31 de julio del 74 y fue fusilado por la AAA en las intersecciones de la 9 de julio y la calle Arenales. Otro de los diputados que también fue asesinado y fue encontrado su cuerpo, tenía 43 años, es Diego Muñiz Barreto, que fue electo diputado en el 73 y en enero del 74 renunció a su cargo. El resto de los diputados de la Juventud Peronista que habían entrado con él, Ortega Peña, Batián y todos ellos formaron parte de ese proceso de ingreso de diputados de la Juventud Peronista. Ahí estaba también en ese grupo de diputados y diputadas la exdiputada y exministra Nilda Garré, también fue de las jóvenes que entraron en el 73 de la Juventud Peronista. El otro dirigente también de la Juventud Peronista, como decíamos, Leandro Beteani, que también
desapareció, en este caso en su casa en Rosario fue fusilado en el 77, tenía 31 años. Y por último, dentro del grupo de los diputados peronistas, también abogado, defensor de presos políticos, durante los 70, Miguel Domingo Zavala Rodríguez, grupo de los diputados del peronismo que fueron asesinados o desaparecidos en el contexto del terrorismo de Estado. Por último aparece Mario Abel Amaya, un dirigente muy importante del movimiento de renovación y cambio de la Unión Cívica Radical, asesor legislativo también y dirigente sindical. Él es uno de los defensores de presos políticos, reconocido también por los dirigentes radicales como una gran referencia, ¿no? Que también fue desaparecido durante la última dictadura militar y sus nombres fueron recopilados también por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, y en un día como hoy es importante recordarlos. También en esta etapa del proceso democrático, hijos de desaparecidos han accedido a las bancas en representación también de una forma de reparación, donde se da un ciclo inverso, en definitiva, ¿no? Esos que sufrían la persecución política reivindican entonces a partir de su participación en el sistema democrático un lugar también en la democracia. Vamos a repasar entonces en este contexto el testimonio de Elena Ferreira. Ella es la directora de Derechos Humanos de APL, el Sindicato de Trabajadores Parlamentarios, que ha trabajado fuertemente en recuperar las historias de las personas, de los 9 trabajadores desaparecidos o asesinados en el terrorismo de Estado de la última dictadura, para que nos cuente también el impacto que ha tenido su reconocimiento a partir de la colocación de las baldosas aquí en la puerta del anexo. APL viene trabajando desde el año 2005 tratando de encontrar la memoria de los trabajadores legislativos. Y a partir de ahí que se crea un espacio de la mano de la conducción de Norberto Di Próspero como secretario general, que va de la mano de las políticas de memoria, verdad y justicia que se introducen con el gobierno de Néstor Kirchner. APL empieza esa búsqueda y empieza a homenajear a sus trabajadores. En el año 2013, en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, hacemos el primer homenaje, mostramos las caras de los 9 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Son Gabriel Orane y José Weisman, de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Palumbo y Néstor Raúl Ortiz, del Senado de la Nación, Sara Isabel Ponti, que era médica cardióloga de la DAS, y de la biblioteca el compañero José Agustín Potenza, que ya no se encuentra desaparecido porque en el año 2016 se encontraron sus restos en Paraguay y a través del equipo argentino de antropología forense, y APL contribuyó al traslado de esos restos que se encuentran hoy en la casa familiar del barrio de Floresta. Bueno, también la compañera Beatriz Arango, la compañera María Virginia Brizuela y la compañera Ana María Tosetti. Ellas 3 trabajaban en la Biblioteca del Congreso de la Nación junto con José Agustín Potenza. Pudimos colocar los nombres de los 9 trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos, pero además pensamos que era importante también homenajear en la puerta del anexo del Congreso, donde pasa tanta gente y donde se hacen tantas movilizaciones, los nombres de los 8 legisladores detenidos, desaparecidos y algunos asesinados por la AAA. Parece algo poético, ¿no? Hacer una baldosa, pero no es algo poético, es algo militante, es algo patriótico, es mostrar es justicia, es memoria, es mostrarle a todo el mundo que hubo 30.000 desaparecidos, que queremos saber dónde están y que esas personas trabajaron, tuvieron familia, tuvieron un lugar donde vivir, tuvieron hijos, y en ese encuentro que se hace cuando se hacen las baldosas, cada uno va eligiendo la letra que quiere poner, se hacen como mosaiquitos chiquitos, y entonces ahí se la va decorando y eso es amor realmente, además de todo lo que significa para cada familia, es un amor militante.
Un amor militante para homenajear la ausencia, en este caso, la terrible ausencia de la desaparición forzada. Por eso el 30 de agosto también es importante conversar, ponerlo en valor, principalmente para que no se repita. No es solamente las circunstancias del terrorismo de Estado. En Argentina, con la recuperación democrática, hay muchos casos de desaparición forzada, más de los que se deberían plantear en un proceso democrático, justamente en un contexto donde la violencia institucional se reproduce, ¿no?, de manera gigantada. Gracias a Elena Ferreira, la secretaria de Derechos Humanos de APL, principalmente por la tarea, porque desde el 2005 vienen haciendo esta recuperación de la memoria. Y otro de los roles fundamentales ha sido la rectificación de los legajos, ¿no?, donde ya no aparece que dejó de venir, sino que fue desaparecida la persona, que continúa desaparecida en muchos casos, porque no se reconocen los destinos de los restos y tampoco se han podido identificar, pero esa es una acción fundamental que también se hizo en el Congreso de la Nación con estos 9 trabajadores, rectificándoles entonces su legajo, ¿no? Aquí no han dejado de trabajar, sino que les han suspendido la posibilidad, los han desaparecido, y por eso también la importancia, ¿no?, de tenerlos presentes. Cuando pasen por el Congreso, cuando vengan a las visitas, van a verlo ahí frente al anexo, las placas, las baldosas, y hay muchos lugares en Buenos Aires. Me acuerdo que para los 20 años de la recuperación democrática se hizo una acción de intervención urbana muy importante y aparecieron las baldosas por la memoria, ¿no?, como forma de encontrarse también con toda esa parte de la historia. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Amanda. Gracias, Tony. Nos vemos. No sabía si me estaba echando, si me estaba... Nos vemos mañana con Antonio Ricovene. Y Claudio Mardones. Claudio Mardones, aquí siempre firmes junto a ustedes. A mis compañeras, Meli y Jessy, las veo la semana que viene en este horario. Ellas tienen sus horarios más temprano, con todas las novedades. Así que aquí dejamos el programa. Nos vemos en cualquier momento.